Bienvenidos a todos. Gracias a la Cámara de Industria por estructurar este panel. Es un panel corto de 30 minutos. Vamos a hablar sobre los retos y oportunidades del gran usuario o gran consumidor. Y bueno, ya dijeron mi nombre, yo soy Mario Alvarado, director ejecutivo de ACOPE. Me toca moderar el panel con dos personas que van a estar participando. Don Percy Garrido, por la vía virtual, quien es director de comercialización para Centroamérica de Enel Green Power, y don Alejandro Jiménez, aquí a mi izquierda, gerente comercial de CMI Energía. Vamos a tratar de hacerlo intenso porque hay que vencer la marea alcalina, y ahí vemos que ha llegado por ahora más o menos la mitad del auditorio. Esperemos que la otra mitad se empiece a reincorporar pronto. La dinámica del panel básicamente es la siguiente para que le tengamos todos alerta y claros. Primero, yo voy a hacer una serie de preguntas, que son 4, las voy a hacer seguidas. Con base en estas preguntas, los panelistas tendrán 8 minutos para referirse al contenido de todas estas preguntas. Vamos a empezar primero con el señor Percy Garrido y posteriormente con el señor Alejandro Jiménez. Luego de haber contestado las preguntas, 8 minutos cada uno, entonces cada panelista puede dar un mensaje de cierre de 2 minutos cada uno, y finalmente yo voy a hacer una referencia breve sobre las impresiones finales y una síntesis corta sobre los resultados de lo que nos traigan a bien enseñarnos y comentarnos los señores panelistas. Dicho esto, procedemos con las preguntas. Gracias. Las preguntas son las siguientes. La primera, en la región centroamericana existen varias nomenclaturas para los grandes consumidores de energía. Por ejemplo, usuarios no regulados, grandes usuarios, grandes clientes y otros. ¿Nos podrían explicar qué implica ser un gran consumidor y qué lo define? ¿Qué beneficios reciben los grandes consumidores? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿podrían comentarnos qué características deberían tener un contrato de suministro de energía de un gran consumidor y un comercializador o generador de energía? La tercera, ¿cuáles son los modelos de contratación de los grandes consumidores en la región? ¿Cuáles buenas prácticas se pueden replicar? Y la cuarta es, ¿qué condiciones deberíamos tener en el mercado para que efectivamente los contratos bilaterales de grandes consumidores se conviertan en oportunidades para todos los interesados? 2 acotaciones adicionales, una de forma y otra de fondo. La de forma es, cuando los panelistas lleven 7 minutos, yo les voy a avisar que les falta 1 minuto a cada uno de ustedes. Esa es la de forma. La de fondo es, como dijeron en los paneles anteriores, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley 23414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, que es una propuesta muy importante que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa y que en ese contexto se propone la figura del gran consumidor. Y esto es muy importante porque la idea no es discutir esto en el vacío, sino en las posibilidades que tenemos en Costa Rica para implementar esta figura. Esa es la segunda acotación. Dicho esto, le damos el espacio a don Percy Garrido para que inicie con las respuestas a las consultas. Adelante, don Percy. Gracias, Mario. Gracias a todos, gracias por el espacio que me están dando para hablar de este tema que nos interesa mucho en Enel, y que creo que trae bastante beneficio para los países. En cuanto a qué implica ser gran usuario, o gran cliente o consumidor, o comprador directo, que son simplemente diferentes nomenclaturas de lo mismo. El valor, lo que se define, por donde hay que empezar es por definir qué es un gran consumidor, y pues eso se define con el nivel que cada país seleccione. Típicamente, o por lo menos en los países que tienen más desarrollado esto en Centroamérica, son Guatemala y Panamá, el, el umbral con que se define esto son aquellos consumidores que tienen mayor un valor de consumo de capacidad mayor a 100 kilowatts, y que lo deben mantener por un periodo de tiempo. En el caso de Panamá, por ejemplo, 4 meses,
hay otros casos en donde no solo son mediciones de capacidad, que puede incluir mediciones de energía, también consumo de energía, como en el caso de Colombia, que, que lo define si cumple, si sobrepasas el umbral de energía o el umbral de capacidad. Estos umbrales dependen, hay que definirlo pues con cuidado, depende de cada país, depende de la demanda de cada país, porque la nube de clientes que sale en cada caso es muy distinta. Un mercado con 1000 clientes se puede atender de cierta manera, pero un mercado con ya 10.000, 100.000 clientes, como podría pasar en un mercado más grande como Colombia, con un mismo umbral de lo que usamos en Centroamérica, es otra cosa muy distinta. Por temas de, por ejemplo, fuerza de venta, es una cosa que se tiene que ajustar a esa nube de clientes, también temas de beneficio fijo o costo fijo versus beneficio. Eh, entonces, el beneficio, que es lo que creo que es más importante identificar, parece sencillo, pero creo que es importante entender. Básicamente, tenemos que saber que estas iniciativas lo que intentan y el fundamento es traer beneficios para la industria, para el comercio. Ese es el objetivo y eso es lo que persiguen. ¿Cómo se da esto? Parece sencillo, pero es que al tú darle la libertad a un industrial o a cualquiera, comercial, lo que sea, de ir directamente a la fuente que él considera la mejor, ya es donde está el beneficio. ¿Por qué? Veámoslo desde el punto de vista económico. Las tarifas usualmente están compuestas por una cantidad de ofertas diferentes, generadores térmicos, generadores hidráulicos, plantas nuevas que tienen su carga de financiación, o proyectos ya operativos de hace años que tienen menos componentes de financiación y pueden ser más competitivos. Entonces tú le das la oportunidad a que en vez de pagar el promedio de esa tarifa, el industrial o el comercial pueda ir exactamente al que considera más competitivo, y claro que ahí va a haber un beneficio. El cliente, el generador va a vender a precios similares a lo que ha estado vendiendo, tan competitivo como antes, pero ahora tiene un nuevo mercado, una nueva oportunidad, una oportunidad distinta, así que de venta, así que es una ventaja también para el generador. Y también, por ejemplo, el cliente puede ir ahora a apuntarse hacia generación más renovable, generación solar o lo que él considera. Entonces, el beneficio es tan básico como eso, pero es directo, funciona. En cuanto a las características de los contratos, bueno, y las condiciones que pueden encontrarse en este nuevo mercado, hay cosas que el consumidor tendrá que ajustarse a entender, por ejemplo, a manejar, por ejemplo, precios fijos, ofertas a precios fijos, por ejemplo, porque es el tipo de producto que vende, por ejemplo, la generación renovable, un costo fijo fundamentalmente, así que son ofertas a precio fijo. Es decir, que no se mueve por el periodo del contrato típicamente, y no está relacionado con la tarifa, es decir, la tarifa puede bajar más, o subir. O sea, típicamente, claro, porque si nos basamos en que se hace la compra correcta, vas a tener tarifa por encima de los precios de compra, pero ese beneficio puede cambiar, puede ser menor o inclusive por periodos del contrato puede ser negativo. Entonces tiene que manejar esas cosas. Otra cosa que hemos encontrado que le es difícil asimilar a la demanda y que hay que ver cómo se gestiona son los consumos, porque eh, el cliente cuando está conectado a tarifa regulada tiene la posibilidad de subir o bajar su demanda, y simplemente pues el medidor mide distinto y sin ningún límite se le aplica la tarifa que corresponda. En cuanto a estos tipos de contratos pueden establecerse condiciones de mínimos y máximos. ¿Por qué? Porque el generador tiene especialmente los renovables, y todos realmente tienen una cantidad de energía más o menos fija. Entonces, si venden demasiado, si el consumidor vende demasiado, puede quedar el cliente sobrecontratado o con falta de contratación. Entonces, tienden a aparecer condiciones de mínimos y máximos
de consumo. Experiencias, digamos, que deberían tenerse en cuenta, que realmente vale la pena mucho ver lo que ha sucedido en estos dos mercados que tenemos cerca, que tienen esto con algunos años más de experiencia, y en caso de Guatemala con muchos años más de experiencia, aunque los dos están desde una experiencia más o menos de 20 años, digamos, el mercado guatemalteco se ha acelerado, se ha desarrollado de una forma más rápida, y esto tiene que ver entendemos nosotros, con la propia configuración. Desde el inicio del mercado de grandes usuarios en Guatemala está la figura de comercializador, que básicamente se ha convertido en un catalizador de este mercado, haciéndolo acelerarse desde el inicio, porque vemos en caso de Guatemala, de Panamá, que no hay esa figura, simplemente los generadores hacen esa operación. Y sabes, ¿no? Un generador tiene originalmente otro tipo de operación dedicada inicialmente a la operación, y poco a poco, digamos, cuando se fueron dando las condiciones, bueno, el mercado fue viendo esta oportunidad y fue adecuándose a eso, pero costó un poco más de tiempo. Percy, un Eso, minuto. sí, gracias. Con todo gusto. Eso, entonces el comercializador lo vemos nosotros como una figura positiva que hay que verla con cuidado, hay que tratarla con cuidado, porque te acelera el mercado, y lo cual es positivo si lo gestionas bien, pero te pone en evidencia debilidades que pudiera tener en la regulación. Por ejemplo, eh, un mercado el renglón de grandes usuarios puede llegar a representar entre 25% y 35% de la demanda del país. Si, si, si a esto le agregas que los contratos, por lo menos en el mercado guatemalteco, se están viendo contratos típicamente de 2 años, significa que las compras de potencia de alrededor de 25% o 35% de tu mercado se están gestionando con un plazo de contratación de 1 año, la capacidad. Eso hace definitivamente que el mercado pueda tener problemas de reserva. Y en cierto nivel, en cierta forma, hay algunos indicios en el mercado guatemalteco que esto puede tener una situación de peligro en los próximos años. Entonces, pero esto también tiene que ver con cómo se gestiona la compra de potencia. Eso hay que verlo con cuidado, ver las experiencias, porque en el mercado panameño, por ejemplo, las compras para evitar esta situación de gestión de gestión inadecuada de la reserva, se hizo que que el cliente solo pudiera comprar potencia, o no pudiera comprar potencia, sino que la paga la distribuidora, y es la distribuidora la que lo puede comprar del generador. Entonces, eso pareciera funcionar. Sin embargo, cuando te vas al detalle, sacas energía, en el caso de gran usuario, de un lugar, de un mercado donde se vende energía solamente, y lo combinas con una potencia que la compra el distribuidor en un mercado donde se vende potencia y energía, que hay diferentes balances. Entonces, cuando mezcla esos dos mercados en un solo contrato, que sería el contrato del gran usuario, hay algunas inconsistencias que, al menos en el mercado panameño, se transforman en que actualmente es el propio mercado de grandes clientes que está en peligro. Bueno, muchas gracias, porque ya estamos sobrepasados con 10 minutos. Creo que Sí. en la parte de conclusiones finales, usted puede terminar de redondear estas ideas que nos está comentando, para darle espacio también a don Alejandro Jiménez en la exposición. De acuerdo, claro. Muchas Y ya gracias. había terminado, gracias. Muy bien. Don Alejandro, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Pues bueno, esta dinámica sería ciertamente nueva, de grandes consumidores, comercialización y demás, pero se pueden tomar las buenas prácticas de diferentes mercados. La variable crítica en este momento para definir un gran consumidor es la demanda que tiene. Fluctúa entre mercado y mercado, y hay que analizarlo, entender, como dijo Percy, esto es el 30% de la demanda de un país en manos de unos pocos abonados o usuarios no regulados, que entonces van a tener esa dinámica de poder donde no pueden desbalancear el sistema. Al final del día es un cambio regulatorio que simplemente es en la forma de hacer negocios, porque la oferta y la demanda es la misma antes y después de un cambio de ley. Tenemos ejemplos como
En Honduras, el usuario no regulado es de 5 megas, eso es prácticamente es un mercado inexistente. Tenemos en Guatemala que se usan 100 kilos, que es 100 kilovatios de potencia, que es algo muy manejable, abre bastante y dinamiza bastante el mercado de otra manera. Pero no es copiar por copiar o seguir un modelo por seguirlo, sino que tiene que tener una lógica del parque generador y la demanda de cada país. Algo que quisiera aclarar, bueno, yo soy del grupo CMI Energía, claramente trabajo en la parte de energía, pero también tengo el sombrero de consumidor. El conglomerado para el que laboro también está en la industria, está bastante diversificado, entonces tenemos esa dinámica de asesoría entre nosotros y nuestros hermanos en alimentos y producción de diferentes procesos productivos en toda la región. Entonces, quiero ser solidario y acompañarlos de que no estoy aquí como generador vendiendo energía, estoy también con el sombrero de grandes consumidores de que tenemos que lidiar con estos retos en la región. Vamos a ver, cuando nos llega el residuo de luz a nuestras casas o a nuestras industrias, podríamos decir que el 70% de los costos son la generación, ¿verdad? Esa es la parte que tentativamente quedaría liberada a negociación entre partes como contratos bilaterales. La distribución es un monopolio natural o es un monopolio geográfico, igual que la transmisión es un monopolio natural en el país. Entonces, estamos hablando de un componente del 70% de nuestro residuo de luz en la industria que será negociado. Y más aún, en el caso de Costa Rica, sabemos que el ICE, pues ese es el que tiene la potencia, ¿verdad? Los privados tienen y las cooperativas tienen ciertamente una buena cantidad de energía, pero siempre, como lo dijo los prisioneros del ICE ahora, siempre el ICE va a tener un rol en el mercado porque siempre va a tener que proveer la potencia. Vamos a ver, existen industrias que tienen un consumo intensivo 24/7 y las curvas eólicas, las curvas solares y demás no están 24/7. Caso diferente con las hidroeléctricas de gran tamaño como las del ICE que pues pueden gestionar un poco la oferta de energía y calzarlo con la demanda. Entonces, si nos vamos a ese punto, ¿qué debe buscar un gran consumidor en un mercado eléctrico? Pues yo como gran consumidor quisiera garantizarme un buen precio a un mediano plazo, un poco amarrado a mi estrategia operativa, ¿verdad? Entonces, yo puedo comprometer al comercializador o al generador a decirle, bueno, deme un precio de 8 centavos por kilovatio por 3 horas. Le paso el problema, le paso el riesgo a quien se especializa en eso, al comercializador, al generador, para que provea la energía a ese precio. Y si no la puede proveer a ese precio, ese agente tiene que ir a buscar la energía al mercado para proveérsela al cliente, ¿verdad? Entonces, de esa manera no estaríamos atenidos a fluctuaciones y externalidades que nunca son deseables, por supuesto, ¿verdad? Entonces, de esa manera, si el empresario sabe cuánto le va a costar la energía por 3 años, sabe a cuáles proyectos puede entrarle, sabe cuánta gente puede contratar y así sucesivamente ustedes me comprenderán la planificación que lleva el mundo empresarial. En cuanto a modelos de contratación, pues yo creo que Percy lo dijo muy bien, son variados. ¿Existe la figura comercializador o no existe la figura comercializador? En Dominicana no existe y se contratan directamente los generadores. Me parece que en Costa Rica yo creo que sería bastante potable, específicamente porque el comercializador va a tener que buscar juntar los ingredientes de energía, de potencia, de servicios auxiliares para dárselo en una solución completa a un gran usuario. Y más aún, con la nueva reglamentación de generación distribuida, yo creo que sería un excelente complemento que la industria pueda tener su instalación de generación distribuida con autoconsumo, autoproducción, ¿verdad? Y sus faltantes de energía los vaya a buscar a contratos bilaterales. Y ahí el nombre del juego es que sería un contrato hecho a la medida, ¿verdad? Entonces, no vas a ir a comprar a la distribuidora energía de acuerdo a la demanda de todo el país, de acuerdo a los precios de todo el país, sino que lo vas a ir a comprar de acuerdo a tu demanda horaria, a tu demanda estacional en el año. Tal vez tenés unos picos durante el año que pues ciertamente le da más flexibilidad a la interacción en el mercado poder contratarse de esa manera. Por ahí me quedo un momento, don Mario. Sí.
Listo, como dirían los diputados, le quedan 2 minutos a favor suyo. Ah, ok, si quiere continúe. Se los puede obsequiar a don Percy también. Entonces, hemos tomado nota de la información que nos han proveído. Ya ahora en el resumen hago una síntesis de los aportes que me parecen muy valiosos. Don Percy, 2 minutos para sus reflexiones finales, por favor. Gracias. El beneficio de este tipo de iniciativa es, claro, es eso, la posibilidad de ir a acceder directamente al comprador que quieres, que puede ser el más económico o el que se ajusta más a tu perfil. Así que yo creo que, caminar por esta línea siempre será positivo. Y por eso es que los países con los mercados hemos caminado por esa línea. Yo creo que vale la pena mucho aprovechar la oportunidad de los mercados que tenemos cerca. El mercado de Guatemala es realmente una oportunidad de ver a futuro prácticamente en esta línea. Y ahora que menciona Alejandro, siendo el ICE el que va a proveer la potencia, creo que la experiencia de Panamá debería revisarse a profundidad para ver cuál debilidad ha presentado en cuanto a esto, pero la iniciativa yo creo que al final toda la industria y comercio va a resultar favorecido por mayor competitividad. Así que felicito a la iniciativa. Muchas gracias, don Percy. Don Alejandro, sus conclusiones. Sí, no, muchas gracias. Estamos en el contexto de que tenemos este proyecto de ley en curso y pues podría darse un buen giro a la forma de hacer negocios en energía. Les dije que en el mercado hay energía, potencia, servicios y demás, pero en realidad lo que se quiere es que sea un servicio de valor agregado, que el comercializador sea un aliado estratégico de los proyectos que tiene el empresario, de brindarle oportunidades de eficiencia energética, de brindarle oportunidades de correr su curva más temprano y sus gastos, su demanda más temprano para optimizar sus costos, para quizá acoplarlo a donde el sistema tiene más energía y de ahí se pueden capturar algunos centavos y demás. Entonces, hay muchísimo valor, pero ciertamente a nivel del proyecto de ley tienen que hacerse las cosas bien, ¿verdad? Que las reglas queden bastante bien definidas. Y bueno, ciertamente a pesar de que se crea la figura del gran consumidor, va a quedar a nivel del reglamento el límite, ¿verdad? Y ese límite podrá revisarse un poco acorde a las necesidades del país. Creo que me corresponde levantar una bandera. Estamos aquí por competitividad, por el empleo, por la eficiencia, ¿verdad? Y por la atracción de la inversión extranjera. Y creo que los grandes consumidores se pueden ver beneficiados. Ahora bien, la legislación tampoco puede quedar tan desbalanceada que se va a afectar al usuario regulado, ¿verdad? Entonces, el usuario regulado no debería ser afectado a costa de todo, porque como dijo don Julio de Boston Scientific, hay un costo promedio global del país de 15 centavos, ¿verdad? Y si los grandes consumidores acceden a un costo de 3 centavos, pues para llegar al promedio no le podemos mandar a nuestras casas recibos de 30 centavos el dólar, ¿verdad? Entonces, creo que hay mucho arte y ciencia en esa definición y sí hago un llamado a que esa construcción del proyecto de ley y reglamentación sea bastante multidimensional para entender bien por dónde van a salir lo que sale después del proyecto de ley, que es ya la ejecución de los nuevos negocios. Listo. Muchas gracias, don Alejandro. Ahí se consumió los 2 minutos que tenía a favor suyo. Ahora me toca a mí hacer las conclusiones primero, agradecer mucho a estos 2 especialistas que nos han brindado su experiencia y su conocimiento en este tema, que es un tema realmente relevante. Es un tema que se activa en Costa Rica gracias a la presentación por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de ley 23414, el proyecto de ley de armonización del Sistema Eléctrico Nacional, un proyecto de ley valioso que se está discutiendo en la Comisión Legislativa, donde están doña Katia Cambronero y las otras diputadas y otros diputados que no nos pudieron acompañar hoy. Y eso es algo, digamos que es el acicate de esta discusión, poder tener este proyecto en donde sí se puede concretar esta figura y otras muy importantes en esta discusión nacional. En síntesis, me parece que lo que expresan los especialistas es
que cada país, como lo dijo bien don Percy, define el gran consumidor. Y pusieron dos ejemplos. Uno, en el caso de Guatemala, donde el gran consumidor tiene un tamaño de 100 kilovatios, con ciertas características de tiempo mínimo de consumo. Y otro, como el caso de Honduras, de 5 megavatios, en donde bien indica don Alejandro que eso básicamente es que no haya gran consumidor porque el umbral es demasiado alto y nadie puede llegar a niveles de esa naturaleza. Claro, otra vez, hay que ubicar los umbrales según cada país, pero es una primera recomendación. Después indican los especialistas que el motivo por el cual existe esta figura es por el beneficio que se le genera a la industria y al comercio, porque pueden ir directo a la fuente, porque pueden negociar tarifas, y esto es muy importante. Ya, digamos, diversos actores, especialmente que atraen inversión a Costa Rica, reiteradamente han indicado la necesidad que tienen estas empresas, tanto las que se quieren atraer como las que ya están en Costa Rica y que, digamos, cumple con esta figura del gran consumidor, de tener valores estables y de largo plazo en sus tarifas para poder hacer proyecciones de inversión, para poder hacer proyecciones de producción y ser competitivos en estos mercados nacionales e internacionales. Entonces, esta figura tiene ese beneficio que le da la posibilidad a un gran consumidor de tener esos niveles estables y que les permite, por supuesto, no solo hacer su producción, sino, por supuesto, crear el empleo derivado de este esfuerzo. Y nada más un comentario breve, porque en la mañana se dijo que los generadores eléctricos producen poca mano de obra. Claro, no son intensivos en mano de obra porque el servicio que dan hace que las empresas que hacen producción sí puedan contratar mano de obra. Es un tema de encadenamiento. Después, sobre contratos, han dicho los especialistas que hay diversos esquemas, pero que en esencia se trata de un contrato a la medida, en donde tenemos a una entidad o a una organización que provee el servicio y a otra en donde lo recibe. Y que hay que tener mucho cuidado con la regulación, y esa es una alerta hacia la discusión que está en la Asamblea Legislativa y que se derivará también en los esfuerzos necesarios para hacer una reglamentación, digamos, coherente. Después se indica un elemento importante que es lo que se negocia, es la parte de generación. Por supuesto, la parte de transmisión y distribución ya lo que tienen son peajes establecidos que deben pagarse y que le corresponde a la autoridad reguladora fijarlos, que en el caso de Costa Rica eso es algo ya resuelto, tanto en transmisión como en regulación. Entonces, en ese 70% de generación hay un elemento que también menciona don Alejandro, y es que aquí el proveedor de potencia en esencia es el ICE, por lo cual se abre un negocio para el ICE en esta figura del gran consumidor, que creo que puede ser muy valiosa para los diversos actores que entran en juego. Y finalmente, lo que puedo decir con respecto a los comentarios que han hecho es que la relación contractual para el gran consumidor la puede proveer o un generador o un comercializador. Sin embargo, la figura de comercializador no se está, por decirlo así, analizando intensamente en el proyecto de ley, y parece, por lo que nos dijo don Alejandro, que es un elemento que puede ser muy importante, porque la idea es que la oferta, la suma, el riesgo de esa oferta, la suma el comercializador al poder dar al gran consumidor una propuesta aglutinada, ¿verdad? En donde se provean todos los elementos que requiere el gran consumidor del servicio eléctrico, y para eso lo que posiblemente se va a ocupar es una relación de largo plazo que es conveniente para ambas partes. Con esto pretendo básicamente, en una forma muy sintética, expresarles lo que han indicado los especialistas en la materia, y agradezco mucho tanto a don Percy como a don Alejandro la exposición que nos han dado, a todos ustedes por ponernos atención después de almuerzo, que siempre es un esfuerzo enorme, ¿verdad? Casi todos acudimos a un café después de almuerzo para poderse aguantar todas las exposiciones posteriores, y por supuesto a la Cámara de Industrias por la gentileza de invitarnos en este panel y por el esfuerzo de organizar este evento, que realmente es un evento impresionante y que reúne al sector de energía de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias.